Estamos con Leónidas Armeaga, le agradezco mucho porque es director de una escuela secundaria, Francisco Álvarez, y siempre digo que cuando hay respeto para tratar los temas que hacen la educación pública, no hay sumario de por medio. Estamos hablando de la educación pública, así que debo destacarlo porque sos casi una excepción, Leónidas, que puedas hablar, y sumario nunca te hicieron, hasta donde yo sé. Contame del periodo de intensificación. Bueno, ¿De qué se trata eso? Es aquellos chicos que no pudieron pasar de año, aunque hay toda una discusión a ver qué sucede con las materias pendientes, un escándalo que ya sabes, más político que social, te digo, porque estamos en otra frecuencia, pero contame de qué se trata esta semana hasta llegar a la apertura real para muchos del ciclo lectivo. Bueno, el periodo de intensificación va del 13 de febrero, desde este lunes que pasó, hasta el 24, así lo contempla la normativa. Y es lo que antiguamente eran las mesas de exámenes previas. Lo que pasa es que ahora tienen una continuidad pedagógica los chicos, donde van en su turno y en su horario con las materias que todavía no pudieron promocionar para pasar de año. Pero no es ni más ni menos que los compensatorios antiguamente o las materias previas, que la instancia de febrero o marzo, como se decía antes. Lo que se discutió en esto, que la provincia intentó, Sileoni emitió un comunicado muy sólido, el comunicado de Sileoni, desde la visión de Sileoni, es la deserción, que en algunas notas que hemos hecho lo tratamos, pero me parece que es lo central. Si ampliar la capacidad de materias para que un joven siga en la escuela tiene que ver con frenar la deserción. Entonces pienso en los ATR de pandemia que había que ir a buscar, entonces de manera precarizada contrataban trabajadores y trabajadoras para que vayan a casa de los chicos. Contame de eso, por favor, que me interesa mucho. Bueno, se estuvo discutiendo durante todo el año pasado en unas conversaciones pedagógicas a nivel provincial, donde participaron muchos directores, inspectores, repensar el régimen académico, repensar esto que se está discutiendo hoy desde la política, ¿no? Y que se hace una gran crítica desde la oposición a esta posible reforma, que probablemente sea para el 2024 o para más adelante, como decía el ministro, donde pensamos también la estructura del escolar, sobre todo el ciclo básico de primero, segundo y tercer año, donde están fragmentadas por materia, así es la escuela, digamos, y donde el chico que adeuda 3 materias, por ejemplo, repite, ¿no? Como sí, fue siempre, y no se valora las otras 7 que aprobó. Entonces, digamos, hay que pensar esa estructura para que el chico no fracase en la escuela. La repitencia y la sobriedad son pautas a veces de la deserción, como decís vos. Entonces es algo más complejo y la política lo simplifica como algo bueno, ¿no? Ahora pasan con 16 materias, he escuchado con 14 materias, ¿no? Se instala ese lema. Escuchaba en otro medio local un actor que fue jefe regional y que es docente también hacer críticas sobre esto y bueno, sacar titulares, digamos. Y nada de eso pasó igual, eso, digamos, para que quede claro en la familia, en la comunidad, la escuela secundaria sigue siendo igual que el año pasado, el año anterior, donde los chicos tienen estos 2 periodos de intensificación para que bueno, puedan pasar de año y continuar sus estudios. Son discusiones que dañan, porque la política hoy no construye. Tal cual. Está bien decir, ¿por qué no vemos las 7 materias que aprobó y no las 3 que adeuda? Por lo menos para arrancar, no quiero decir que eso sea una simplificación. Pero tampoco se aborda lo que es la deserción escolar. ¿Por qué también no se... ¿Cuáles son las causas que llevan a la deserción escolar? Que no están vinculadas con la escuela. ¿Por qué es la escuela la que expulsa? ¿Por qué no miramos el complejo entramado social que exceda a la escuela, pero que puede tener una vinculación con la misma y decir que es la escuela? Por ejemplo, como para abrir el debate. Además, ahí yo te haría un paréntesis que hablaba con algunos políticos de pensar esto, de pensar la provincia de Buenos Aires como se pensó en la pandemia, ¿no? Como el AMBA por un lado y el interior por el otro, porque esto de que el chico deja la escuela no pasa en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sino que se agrava más en el conurbano bonaerense y en los distritos donde hay mayor pobreza. Entonces, también se añade, digamos, la culpabilidad de la escuela sobre todas estas cuestiones que vos planteás, y en realidad hay un contexto social, político y económico. Decía, ¿viste? ¿En dónde está que la escuela, exclusivamente la escuela, es responsable de expulsar al niño o a la niña? Tal cual. Por supuesto que además es equivocado y es perverso plantearlo en términos absolutos. No es así.
Tal cual. Es cómodo pensar que es así porque se le adjudica a la escuela, pero si salimos de la escuela, hacemos 2 cuadras y vemos lo que está pasando, bueno, pensaría en trabajo de articulación, la escuela con el municipio, la escuela con entidades de la provincia, que eso tampoco ocurre. Y principalmente mayor inversión del PBI en la educación. Bueno, ¿no? claro. ¿No? Por ahí, allá por los años 2006-2007, a partir de la ley nacional y la ley provincial, se logró una mayor inversión del PBI. De a poquito fue bajando esa inversión. Hoy el PBI no es el mismo de aquel momento tampoco. Entonces, porcentualmente puede ser lo mismo, pero en materia de dinero, digamos, no es la misma inversión. Y todas esas cuestiones influyen. Después termina en la micro de que, bueno, tal escuela tiene alto grado de deserción. Cada escuela es una isla hace tiempo. Tal cual. Entonces, digo, yo pienso para adelante, decir, bueno, primero pensemos esto, de pensar la provincia que es tan gigante y tan heterogénea, pensarla de otra manera. En algún momento se regionalizó la educación, ¿no? Se crearon 25 regiones. Sí. Bueno, hoy creo que habría que pensar otra forma de trabajar estas cuestiones pedagógicas y de infraestructura escolar y de servicio alimentario, etcétera. Por ahí un buen ejemplo fue cuando se trabajó el AMBA por un lado, en el caso de la pandemia, y el interior por el otro. Porque ya te digo, en Bahía Blanca no es la misma problemática que en Moreno, o en Pigüeno es la misma problemática que en José Paz. Entonces, me parece que tendríamos que empezar a pensar desde otro lugar y obviamente acompañado de inversión pública. Empezó esto de la intensificación, que es aquello quienes adeudaban la materia, febrero hay que pasar para seguir en el sistema o repetir el año, la repitencia. Hablemos de las condiciones, porque yo vi muchas fotos, hablé con varios trabajadores y trabajadoras de la educación, incluso con auxiliares. Si llegan a una escuela y ven el pasto alto, que no hay para la limpieza, eso es un acto de violencia institucional. Mira, pensaba anoche... O sea, ¿dónde pega en la subjetividad del laburante? Es decir, ¿cómo me ve a mí el Estado? ¿Qué soy yo? Y yo después tengo que explicar, vos también como director, a los padres qué ocurre, a las madres qué ocurre. ¿Y qué instrumentos mínimos te hablo? No están. O tenés que ir al consejo escolar a retirar el kit de limpieza. Yo pensé que tenía algún esquema logístico, consejo escolar, que es tan avanzado en estos tiempos para distribuir. No lo tiene este ni lo tuvo nunca, creo. Siempre hubo que retirar el kit. Yo pensaba el otro día, digamos, cómo hemos naturalizado todas estas cuestiones, ¿no? Y no podemos pensar una escuela donde desarrolle conocimiento para las nuevas tecnologías, ¿no? Yo veo las obras que se están haciendo desde el fondo educativo y pocas veo laboratorios que se estén elaborando, ¿no? Siempre son aulas, son, ¿no?, la estructura de la escuela tradicional, con lo mínimo, como decís vos, innecesario, pero que políticamente se vende, bueno, estamos haciendo la escuela, ¿no? Y no hay inversión en nuevas tecnologías, que es lo que el mundo del trabajo y el mundo laboral nos pide. No hay una articulación entre municipio y comercio e industria para generar pasantía de estos pibes que terminan sexto año con 17, 18 años y no encuentran un trabajo, ¿no? Y tienen que ir a una agencia de trabajo para que lo contrate, no sé, Nestlé, por ejemplo, que está acá. Digo, ¿por qué no existe esa articulación? La Secretaría de Educación, desde la creación municipal, en la gestión de FESTA, se limitó prácticamente a trabajar con el fondo educativo en infraestructura, nada más, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que una Secretaría de Educación tiene que tener otras funciones. ¿Y la actual Secretaría de Educación? Cintia. Sí, pero digo, la gestión de Mariel Fernández, ¿vos viste una transformación respecto a la propuesta o el eje de gobierno de FESTA? Veo por ahí una mayor inversión de fondo educativo en obra, de infraestructura, lo que te decía recién, pero se acota eso, digamos, a la hora de infraestructura, de ampliar salones o de crear alguna escuela o de reponer algún edificio. Crear escuelas tampoco, digamos, ¿no? Entonces, digo, seguimos en la misma discusión que hace 20 años o 30 años, ¿no? Esto, el kit de limpieza, el pozo que se desmorona, el edificio que hay que reponer, no sé, riesgo de inicio. El riesgo de inicio. Ahora estamos ante el riesgo de inicio. El relevamiento del relevamiento que hace 20 años que se vienen haciendo y creo que todos los actores de la política saben ya
casi automáticamente la dificultad de cada escuela. Bueno, fíjate que escuelas de verano o escuelas abiertas en verano fueron 30 sedes, ¿no? El año pasado fueron 70. El ajuste se ve, algunos cierran los ojos, pero está clarísimo lo que ocurre, lo que sucede, lo que está en marcha. Y se le adjudica a los directores y directoras que, por los años, por la experiencia, por la antigüedad, tienen sus vacaciones, que no se abren las escuelas, ¿no? También esto es viejo. Entonces, como no está el director responsable de la llave y abrir la puerta, llegamos a febrero y está todo sucio, abandonado. ¿Por qué no se corrige eso? Si el argumento es este, ¿eh? Si este es el argumento. Mira, creo que también hay cansancio del sector docente Claro. de este manoseo, ¿no? De que, bueno, abrir en enero, que vamos a ir a destapar y no van. Y yo creo que siempre hubo predisposición desde los directivos para que la escuela esté en condiciones. De hecho, me tocó en enero abrir porque mi escuela está en obra. Pero vuelvo a lo anterior, digamos, seguimos con la misma discusión. Escuchaba a Finocchiaro, el ex ministro de Provincia y Nación, el otro día en un medio nacional, criticar esto del régimen académico, criticar esto. Y él asumió en diciembre del 2015, vino a la escuela 57 de Moreno, que se había incendiado en diciembre del 2015, y hoy veo que están todavía en obra. O sea, este año se inaugura. Supuestamente. No se va a inaugurar, además Bueno. un año electoral, pero se inaugura, te puedo decir, tengo información. Hace más de 7 años que está ¿Sí? la escuela así. Sí, son 4 de Vidal y 3 y un poquito de Kicillof. Bueno, ¿No? entonces, digo, estamos siempre en lo mismo y no podemos sacar la cabeza fuera del agua, ¿no? Y me parece que hay que dar una vuelta de tuerca a todo eso, pensar la educación desde otro lugar, como te decía, con mayor inversión y con otra forma y otra estrategia de política educativa para poder salir a flote. Te hago la última pregunta, Leónidas. ¿Ves expectativa en los pibes y pibas? Ese deseo de volver a la escuela, bueno, nos costaba arrancar en marzo, ¿no? Pero después no es el segundo hogar, es un ámbito de socialización, de encuentro, de construcciones, de disputa. Es la vida, básicamente, ¿no? Tal cual. Totalmente. Mira, en enero, porque la pandemia lo que produjo también fueron los grupos de WhatsApp, ¿no? Y todo el mundo tiene el teléfono del profe, del director. Sí. Y en enero los pibes te preguntaban, bueno, ¿cuándo tengo que ir para rendir? ¿Cuándo hay la inscripción? ¿No? Ahí se veía la necesidad de que la escuela esté abierta para volver a reencontrarse. Y ya desde el 13 que empezamos, los pibes empezaron a venir, los que tenían que intensificar y los que no, a averiguar cuándo empezaban las clases y cómo estábamos. Y bueno, creo que se estigmatiza mucho al pibe, de que hay facilismo en la escuela, de que esto, y el pibe lo que quiere estar es adentro de la escuela aprendiendo, y la verdad que el pibe genera un montón de cosas dentro de la escuela. Lo que tenemos que darle es la herramienta y también reacondicionar la estructura pedagógica para que el pibe se sienta parte, ¿no? Esto que te decía, sí, claro. que no hay un laboratorio, que no hay internet o que no hay nuevas tecnologías para un pibe que nació con el celular en la mano. ¿En tu escuela no hay internet? Sí, en mi escuela hay, pero en muchas escuelas no hay internet, ¿no? O no hay dispositivo, como pasó en la pandemia. ¿Tenés laboratorio en tu escuela? No. Tenemos un edificio compartido con primaria. Ajá. Se inició ahora el proceso de una construcción Sí. que se viene peleando desde hace años y bueno, veremos con buenos ojos para que en el 2024 tengamos un nuevo edificio.